Bien, bien, bien. Ya vamos a arrancar con todos ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Ya vamos a arrancar con todos ustedes. ¿Cómo están? Por aquí, por Instagram Live. Qué chévere, bienvenidos. Ya, también estoy al aire por Bahía. ¿Estoy al aire por BahiaFM.net? Bien, perfecto. Estamos entrando simultáneamente por BahiaFM.net y por Instagram Live también, con espacio abierto. ¿Ok? ¿Qué tal? Hoy es martes 30 de mayo. Nos queda todavía un día, 31, mañana, pero ya se va mayo. Antes lo llamaban el mes de las carreritas. Yo no sé si eso lo siguen llamando así, pero antes lo llamaban el mes de las carreritas porque eran las moscas, eran el agua, las lluvias y daba mucha diarrea. Entonces le decían el mes de las carreritas. O yo iba por una lluvia, o corría por una lluvia, o corría por un baño. Bueno, yo espero que ustedes se encuentren en la mejor condición de salud y actitud posible. Que para adelante que brinque el sapo, man, que me lo pinche por los hijos. Ok, aquí estamos en espacio abierto a través de está abierto el micrófono. Pero yo le estoy dando y lo estoy oyendo aquí. Bueno, yo le doy aquí y yo ahí no, pero yo aquí sí. Ok, bueno, nada, disculpen que estamos en vivo y en directo, estas cosas pasan. Hay muchos técnicos montados en diferentes áreas. Aquí estamos, sí señor. En las cámaras está hoy José Rondón. En los asistencias de producción está Betania Giuliani. En los controles están el señor Domenico Márquez y Anthony. También todo el equipo preparado para este espacio abierto, importante espacio abierto el de esta mañana. Oiga, miren lo que vamos a hablar. Tengo aquí un libro que, como leen, el comiso autónomo y la extinción de dominio en la lucha contra la corrupción, escrito por Rafael Simón Jiménez Tapia y Emilio J. Urbina Mendoza, a dos manos o a cuatro manos. Con nosotros nos acompaña Rafael Simón Jiménez Tapia. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a los estudios. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Un saludo a tu muy numerosa y respetada audiencia. De verdad que sirva la oportunidad, primero para poder interactuar en función de lo más importante. Hoy en día que un tema jurídico se ha convertido en noticia y se ha venido manejando de boga en boga, pero que importa mucho eso, pues, la divulgación y el alcance y contenido de la institución, el conocimiento de las leyes, ¿no? Y sobre todo de la generalidad de lo que abarca, de lo que ocupa, del alcance que tiene, porque definitivamente lo que anteriormente era parte de un esfuerzo para llevarlo a la academia en función de hacer y concertar todo lo que tenía que ver sobre la base de la discusión y la investigación en cuanto a esa institución, hoy en día se ha convertido en Venezuela en parte de noticia y en parte de la necesidad que tiene el colectivo de saber hasta qué punto la institución servirá o no servirá en el marco de por lo menos ayudar o ayudar en la lucha contra la corrupción. Más de uno se estará preguntando, Rafael Simón Jiménez, Rafael Simón, ¿cómo es eso? Si ese señor ya tiene unos años que... Si tiene Rafael Simón Jiménez, padre, sí tiene unos años, que es el papá de quien nos acompaña hoy aquí, Rafael Simón Jiménez Tapia, como él mismo dice. Él es el hijo de Rafael Simón Jiménez, que nos acompaña aquí esta mañana. Mira, esto a mí me sorprendió mucho cuando Domingo Luis Díaz Mendoza, que nos acompaña, presidente del Colegio de Periodistas del Estado Anzoátegui, que lo tuvimos ayer en un foro interesantísimo que hicimos aquí y que hoy te acompaña en esta entrevista, está aquí en los estudios. Ha sido el sponsor de él me trajo, ahí está, saluda Domingo. Hola, Luis. qué placer estar nuevamente contigo acá, Eduardo, y con esta audiencia. Tienes un entrevistado de lujo.
Se confunden los nombres, ¿no? Como tú decías. Aquel es mucho mayor. Bueno, normal. Muchas gracias. Sí, aquel es de la quinta tuya, como dicen, Sí, la quinta como dicen en España. Sí. A mí me sorprendió mucho, Rafael, el libro. Cuando él me trae el libro, y además que te agradezco la bonita dedicatoria que le has hecho, me lo han regalado. Ya tengo para leer en estos días. Me sorprendió mucho que hubiera un libro, si esto está calentico en la Asamblea Nacional. Esto, yo no sé si ya se aprobó hasta en segunda discusión. No, ya hoy en día es una ley orgánica. Ya es una ley orgánica. Sí, está bien. Pero está caliente, o sea, esto acaba de salir del horno. Y yo digo, ya hay un libro. Entonces, a mí me sorprende. Explícame cómo es eso. O es que tú vienes hace tiempo, tú y tu grupo, pues, Sí. de abogados vienen hace tiempo en estos estudios. Sí, Eduardo. Efectivamente, lo que tú estás manifestando es parte de una inquietud natural, porque responde a una institución que se trajo a colación en Venezuela a propósito de la instalación de la Asamblea del 2015. Yo fui asesor de la Comisión de Contraloría en la Asamblea del 2015 y desde ahí tuve la oportunidad de interactuar con asesores, profesores, directores de diferentes instituciones a nivel internacional y de otros países que han implementado esta institución en Latinoamérica, y pudimos ver el alcance y contenido de la misma y evaluar la posibilidad cierta de su aplicación en Venezuela. Lo primero que les sorprendió a los que vinieron a Venezuela a visitarnos y a ponernos en conocimiento sobre sus experiencias y lo que traían como herramienta para hacer un mecanismo, digamos, alternativo y complementario a los sistemas punitivos, que son los penales, es la ausencia del conocimiento que hay en Venezuela con respecto a la extinción de dominio. Te estoy hablando del año 2016. Lo que nos hizo incluso a los asesores de las comisiones esforzarnos por escrutar un poco más allá sobre el contenido y alcance de la misma. Tú eras asesor de una comisión de la Asamblea del 2015. De la Asamblea del 2015, Okay. correcto. Entonces, en esa interacción con los expertos internacionales, nos abrió la curiosidad de poder, digamos, escudriñar sobre la base de una institución que ellos traen, que se ha puesto en experiencia en América Latina y que es una recomendación de organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas, la misma OEA y la Unión Europea, cada quien con un estilo diferente, pero viene propiciada precisamente por organismos intergubernamentales que se han preocupado de unificar los esfuerzos ante el crecimiento y el desarrollo de la delincuencia organizada en sus múltiples facetas, sea una delincuencia de cuello blanco o sea una delincuencia violenta. Cuando nosotros comenzamos a escudriñar esa institución con los expertos, nos vimos en la obligación de manifestarles nuestro desconocimiento de la misma, porque hasta ese momento en Venezuela no se había manifestado ninguna fuente del conocimiento, ni en investigación directa, ni tangencial, ni de ningún tipo, en función a la extinción de dominio. Y nos extrañaba mucho porque los expertos lo que manifestaban era que era una herramienta implementada por países que no tenían los índices de corrupción, es decir, de desfase en la convivencia social que tiene Venezuela. Casualmente, para cuando ellos vinieron, estaba terminando la Asamblea Nacional dos informes trascendentales. El informe eléctrico, en ese tiempo, fue presidido por el diputado Jorge Millán, y un informe de la Comisión de Contraloría sobre el daño que había hecho PDVSA durante la gestión de Rafael Ramírez, que yo no sé si tú te recordarás, para aquel entonces Rafael Ramírez, todavía protegido por el régimen, había obtenido una decisión de la Sala Constitucional del TCJ, un amparo que impedía que la Asamblea Nacional lo continuara investigando. Imagínate tú. Ni siquiera En aquel entonces Rafael Ramírez, al ser interpelara. pieza, sí, ni siquiera para que Ni concurriera a siquiera ser interpelara. Entonces consiguieron una sentencia a favor de Rafael Ramírez. Por eso es que te digo que la corrupción o el enfoque que tú le des tiene múltiples aristas, porque hasta ese momento, por ser leal, entonces el sistema operaba en protegerlo. Hoy en día es un perseguido del sistema porque simplemente ya no es que
que sea o no alguien que le haya hecho un daño patrimonial a la República, sino simplemente dejó de tener la simpatía y por lo tanto ahora sí hay que perseguirlo. Pero en su momento, esos dos informes alarmaron a los expertos porque ellos decían que les sorprendía mucho que Venezuela no hubiera en ese entonces implementado un mecanismo como la extinción de dominio, cuando en otros países esos índices escandalosos en cuanto a una situación anómala como es la corrupción, desproporcionada hasta esos números y hasta esas dimensiones, le generó a los demás países la necesidad de implementar la extinción de dominio. Esto me está diciendo que esta ley existe en otros países. No, en 10 jurisdicciones diferentes de América Latina existe. Y casualmente, en el mes de mayo, a principios de mayo, Chile, cada una con su estilo diferente, ¿verdad? Correcto. Porque cada una la va implementando dependiendo de hasta qué punto el fenómeno criminal afecte a la sociedad. Hay unos que lo hacen extremo y hay otros que lo van adulcorando con mecanismos combinados más hacia el sistema penal, ¿verdad? Con consecuencias hacia el sistema penal, dependiendo si la situación anómala afecta o no en gran medida a la sociedad. Por ejemplo, Chile la acaba de implementar en una ley antinarcóticos, en una ley que va dirigida a evitar el comercio y el tráfico de drogas, y en el mes de mayo el presidente Boric puso en ejecuto esa ley especial en Chile e implementó en uno de los capítulos lo que es el comiso sin condena, que es una nomenclatura de la extinción de dominio. El comiso sin condena. Correcto. ¿Por qué sin condena? Porque es sin condena penal. Okay, ese es el gran dilema que hay. Eso me quiere decir, déjame ver si entiendo, y entiende nuestra gente, ese término, el comiso sin condena penal. Sin condena penal. Yo me he hecho una pregunta y no sé si tiene que ver con eso. Yo me he hecho una pregunta y que incluso la he hecho al aire y la gente me ha respondido. Este poco de gente con su braguita anaranjada que agarraron son presuntos delincuentes. Correcto. Porque está establecido de toda la vida que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero son presuntos delincuentes. Pero yo veo que no ha empezado el juicio, no hay sentencia de ninguna clase, y van y le quitan el carro, la casa, la novia, el yate, el avión, que todo el mundo más o menos sabemos que son productos de dinero mal habido y cosas de esas. Pero hasta que no haya una sentencia, digo yo, esa gente es inocente. ¿Cómo tú le vas a quitar todas sus posiciones? Por ahí viene eso del comiso. Es correcto. Explícamelo. Es ¿Por correcto, qué entonces? Bueno, con ellos pasa una situación muy diferente. Con ellos es que el juez penal puede, digamos, dictar medidas cautelares a petición del fiscal. De enajenación y venta. Sí, de prohibición. Pero de expropiación. Escucho, es que fíjate tú, esos son los contextos. Por eso es que cuando este trabajo se hizo, que tuvimos que recurrir a fuentes internacionales, detectamos que en Venezuela no había ninguna fuente directa del conocimiento para la extinción de dominio. Porque la extinción de dominio opera sin sentencia penal, porque lo crean internacionalmente penalistas basados en el contexto de que tú puedes enjuiciar a las personas con la garantía de la presunción de inocencia, pero los bienes que no se puedan justificar, tú los puedes atacar a través de la corrección patrimonial que te permite los estados de derecho cuando son como los de nosotros, con la nomenclatura de Estado Social Democrático de Derecho, que por cierto, venimos de la influencia directa de la Constitución de España del 78. Por eso es que nos llamamos Estado Democrático, Social y de Derecho, y Chávez se atrevió a ponerle y de justicia, pero eso es otro contexto. Pero a raíz de que esa es nuestra identidad constitucional, una de las facultades que tienen los estados de derecho es la posibilidad de corrección patrimonial. ¿En qué consiste la corrección patrimonial? En impedir que alguien que obtenga unos bienes que no los puede justificar y que están correlacionados con una actividad ilícita, porque si esa actividad ilícita no existiera, independientemente si hay culpable o no, los bienes no se pueden adquirir. ¿Tú me entiendes? Sí. El juicio es hacia el bien.
no hacia el actor del bien. El juicio es por el objeto, no hacia el actor que tiene el objeto. El actor puede seguir siendo inocente, ya sea porque recibe una inmunidad, ya sea porque las pruebas no son suficientes para comprometerlo, para pagar condena al actor, pero lo que no puede justificar el actor es cómo obtuvo esos bienes. ¿De dónde sale ese avión? ¿Por qué? Porque lo que sí hay es una relación directa que en la medida de que el patrimonio del Estado se ve afectado, el patrimonio de la gente aumenta. Entonces tú no puedes permitir que el sistema penal permita el lavado de activos. ¿Cómo permite el lavado de activos? Si yo no obtengo una sentencia de culpabilidad, quiere decir que los bienes que están correlacionados a la disminución patrimonial del Estado y aumentan el grosor del patrimonio de la gente o de los cómplices de la gente, sigan gozando en función a que no se obtuvieron una sentencia penal, pero que tú sabes que hay una nomenclatura entre el daño patrimonial que recibe el Estado y el engrosamiento del patrimonio de la gente. Pero entonces no me quiere decir que si que de repente el tipo se me declara inocente porque hay siempre 1000 defectos procesales. Y el tipo sale inocente, no le tengo que devolver sus propiedades. Las propiedades que le he confiscado, que el Estado le ha confiscado. Espérate, si estás en extinción de dominio, él tiene que probar con las igualdades y las garantías suficientes para hacer un proceso civil que esos bienes no están relacionados con ese delito. Porque es que el delito existe. Ese es el gran dilema que tenemos y que aprendieron estas jurisdicciones de Latinoamérica que lo establecieron. Los penalistas que se dieron cuenta que el sistema penal no era suficiente, dijeron, ¿cómo podemos abordar desde la perspectiva del Estado social democrático de derecho la posibilidad cierta? Ojo, te digo que también en España lo hay. Por eso que te digo, o sea, esto no es una figura traída. El dilema aquí es quién patrocina la figura, cómo aparece la figura. Entonces lo que no te da confianza son los actores, eso es otra cosa. Pero la figura realmente funciona cuando se implementa un Estado de Derecho equilibrado, consciente, normal. El problema es que aquí en Venezuela, dependiendo de quién lo enfoca o quién lo impulsa, se ve bien o se ve mal. Claro, porque ese es un tema ya más complejo. Hay un desprestigio del que lo está diciendo. Por ejemplo, esta ley en primer momento sonaba sospechosa. Claro, o sea, en el primer momento no, hasta ahora me sonaba sospechosa que tú me estás aclarando. Fíjate la cantidad de ventajas. Esto obedece a una obra investigativa del año 2020 para entregársela a los actores que posiblemente llevaran a cabo un cambio en Venezuela, entre ellos la Asamblea Nacional del 2015. Pero no hubo la divulgación más allá del contexto de la academia y simplemente quedó ahí. O sea, la dejamos, hicimos el trabajo y la obra quedó ahí para consulta. No se hizo la suficiente de que se amplificación. Es correcto, porque nosotros lo que llamábamos en ese momento no era a la aplicación inmediata, sino vamos a estudiar. Bueno, puede ser que 10 jurisdicciones en América Latina lo implementen, refieran resultados cuantitativos y cualitativos positivos, y Venezuela, que es la referencia, como te digo, los expertos se hacían cruces porque decían, este país lo saquearon y lo destruyeron, y por menos otros países han implementado la figura de la corrección patrimonial, porque es lo que te digo, la jurisdicción civil permite que aun cuando tú seas inocente en un proceso penal, porque un proceso penal se puede terminar por varias aristas, por reposiciones, por nulidades, porque hubo ausencia de pruebas. Pero eso no quiere decir que tú salgas airoso de una condena penal física de restricción de la libertad, pero tú no puedes. Entonces tú dices, como soy inocente penalmente, ya me quedé con el edificio, el yate, los aviones. Y eso no puede ser así, porque entonces le envías un mensaje a la sociedad muy grave, que delinquir vale la pena. Y en un Estado social democrático de derecho, lo primero que tú tienes que impulsar cuando tú tienes un colapso de la naturaleza y las dimensiones que tiene Venezuela, y eso que los expertos no sabían lo que venía con PDVSA y todos los escándalos que hay hoy en día. Te estoy hablando que para ese entonces esos dos estudios equivalían a 240.000 millones de dólares en daños patrimoniales. Y los expertos decían, pero con esto son 4 presupuestos de países centroamericanos. Esto es increíble. Y que Venezuela, con todo y esto, no haya aplicado un mecanismo que impulse verdaderamente la seguridad que tiene la sociedad
de que los aspectos de los valores que se establecen en una constitución democrática, social y de derecho se sostengan en el tiempo más allá de una simple enunciación en la constitución. Porque nuestra constitución, ¿qué dice? Que además de ser eso, un Estado democrático, social y de derecho y de justicia, dice en el artículo 2, en el artículo 3 habla de una sociedad justa, habla del trabajo como forma, digamos, genuina de obtener riqueza, de que es un hecho social, habla de la libre empresa, habla del emprendimiento, en todo lo que tiene que ver con los valores de la Constitución. En ningún lado te dice que el Estado reconocerá los bienes obtenidos que no se puedan de alguna manera combinar con estos valores. Y así ha pasado en las demás jurisdicciones. Dicen, al final nosotros, donde no lo hemos tenido constitucionalmente y lo queremos desvincular del proceso penal, porque el proceso penal puede terminar de diferentes formas y además de generar la libertad del sujeto, le va a generar una impunidad patrimonial. Nosotros decidimos, los penalistas, expertos que vinieron, en utilizar el ancla del sistema civil para que se pudiera hacer la corrección patrimonial que en un Estado de Derecho permita a la persona que, si es cuestionada que unos determinados bienes están de alguna manera correlacionados con una actividad ilícita, sea la corrupción, sea el narcotráfico, tenga que en ese proceso demostrar cómo lo obtuvo lícitamente a través de lo que la Constitución reconoce como justo título, que es a través del trabajo, el emprendimiento, a través de ser una persona pública y notoria que ha tenido sus recursos y los ha logrado, digamos, sí, y los ha logrado trabajar, porque aquí lo más importante, desde que se creó la figura en Colombia, porque fue Colombia la precursora de todo esto, eso nos sorprendió más, que teniendo a Colombia al lado con la experiencia, en Colombia ya son jurisdicciones de extinción de dominio, en donde ya han hecho ese emporio del narcotráfico. Es correcto. Entonces los colombianos expertos que vinieron nos decían, mira, cuando Colombia hizo este impulso, que tenemos nuestros juristas, y déjame decirte que la referencia jurídica de Colombia es entre los que de alguna manera tenemos un contexto de relación en el mundo jurídico, es de mayor influencia y peso en Latinoamérica, de referencia en función a sus pronunciamientos de carácter doctrinario y jurisprudencial. Colombia no puede estar equivocada, y Colombia hizo ese mecanismo en función de impedir que bandas como la guerrilla o el narcotráfico acumularan esa gran ingente cantidad de patrimonio para precisamente atentar contra el Estado y los valores del Estado. Por supuesto, Colombia lo llevó a nivel constitucional, pero los mismos colombianos y la experiencia, por ejemplo, de El Salvador, Honduras, de Guatemala, del Perú, de Chile actualmente, que lo acaba de implementar hace aproximadamente 20 días, de Argentina, que lo implementó en el 2019, no pueden estar equivocadas, porque dicen que es necesario hacer una corrección patrimonial, porque no puede ser que la terminación de un proceso penal traiga consigo la legitimación de unos activos que están realmente directamente vinculados a un enriquecimiento con el daño patrimonial al Estado, porque realmente lo que genera la conmoción en la sociedad para decir que el delito o la delincuencia o la corrupción vale la pena es la impunidad patrimonial. Tú no puedes decir, bueno, hemos logrado una sentencia de condenatoria de 2 años de la persona, pero ella logró transferirle los bienes a un tercero y el Ferrari y el cuando salgan los 2 años lo va a disfrutar. Sí. Entonces, es lo que te digo, o sea, la posibilidad de la extinción de dominio, que no es que les haya antojado ahorita, nosotros simplemente nos sorprendió, porque nosotros hicimos un trabajo que ni siquiera, yo creo que ellos lo consultaron, yo creo que ellos se encontraron a través de las últimas relaciones que han tenido con el gobierno colombiano y se encuentran con ese escándalo de PDVSA. Creo que en esa relación con el gobierno colombiano, me imagino que conversaciones con Petro, porque cuando Petro era senador fue que se impulsó la ley de extinción de dominio en Colombia, les habrá referido, mira, porque nosotros en Colombia tenemos esto. Yo estoy seguro que ellos no se atropellaron por ganas de investigar qué era lo que América Latina estaba haciendo para combatir la corrupción. Esto fue atropellado producto del conocimiento escandaloso que hay del daño patrimonial que hubo en Venezuela con el último escándalo. Entonces, con el último escándalo. Claro, a nosotros nos agarra con los brazos cruzados porque el último escándalo habla de 30.000 millones. Pero tú me dices que cuando estaba haciendo este estudio,
Imagínate tú. de 240 mil. Pero Cadivi pasa de 200, 300 mil millones de dólares. O sea, Sí. son cifras sorprendentes que los Sí, expertos sí, sí. no se pueden explicar. No. Cómo la comunidad jurídica en Venezuela se atiende, o sea, se ancla en lo que nosotros llamamos cláusulas de intangibilidad relativa. Porque tú no te puedes anclar en función a que la Constitución te diga a ti textualmente que la confiscación opera solo por la sentencia penal cuando tú tienes una Constitución que en su nomenclatura, en sus bases fundamentales, hace subir o darle una preponderancia a ciertos valores que deberían tener mayor presencia, mayor estabilidad a la hora de que una sociedad se encuentra con conmociones como la que ha recibido Venezuela. Porque si tú te anclas solamente en el formalismo y no vas a la sustancia como lo han hecho otros países, lo que hay es que comprender cómo lo hicieron otros países que tenían la misma nomenclatura y la misma prohibición y no han hecho reforma constitucional para implementarlo. Lo primero que reconocen es que debe existir una voluntad política e institucional de todos los actores, tanto políticos como judiciales, de abordar el problema dándole preponderancia a las convenciones internacionales que tú has suscrito, porque Venezuela ha suscrito una serie de convenciones internacionales que la impulsan a cumplir con la extinción de dominio sin modificarla en su esencia por la gravedad de los defectos que tenemos y de los vicios que tenemos, impulsados por el daño patrimonial que tenemos, que no se puede ocultar. Que ese daño patrimonial que se le hizo a Venezuela está afectando a otros países. Porque esos dineros mal habidos han entrado en la banca internacional, han entrado que los Estados Unidos cuando arma el escándalo... Bueno, yo te doy un ejemplo, te doy un ejemplo, Eduardo. ¿Tú sabes cuál fue el último actor al cual le aplicaron extinción de dominio? Alex Saab. En las casas que tenía en Barranquilla de aproximadamente 6 millones de dólares, todas entraron en Colombia por extinción de dominio. ¿Qué mensaje le está dando el Estado a la sociedad colombiana, a la nación colombiana? No estamos dispuestos que personas que se hayan enriquecido a costilla del erario público de otros países vengan aquí, aun cuando hayan tenido una presencia empresarial y no puedan justificar esta cantidad de patrimonio con el cual hacen, digamos, construcciones suntuosas. Y eso le da un mensaje muy positivo a la sociedad, de que no puede haber impunidad patrimonial, porque ese es precisamente digamos, el reflejo o la cámara repetitiva que van a ver las generaciones que han de venir, que si observan que las personas que de repente ostentan un cargo público logran bordear el tema de la persecución penal, salen impunes y airosos en función a quedarse con el patrimonio. O salen penalmente con 1 año o 2 años de cárcel y se disfrutan. Pero el patrimonio sigue. Es correcto. O sea, eso se llama. Vale la pena la inversión. Es correcto. Eso tiene un de nombre, los 2 años. Eduardo, eso tiene un nombre científico. Eso se llama el costo y beneficio de la corrupción. Incluso quien la prepara, porque el acto corrupto es uno de los actos más inteligentes que aplica el ser humano. Porque para salir airoso del acto, primero tienes que demostrar que eres un empresario, alguien impoluto, o eres un tecnócrata, o eres un reconocido, digamos, actor político. Entonces tú no quieres verte manchado en tu prestigio. Entonces el acto corrupto implica una ingeniería de tal dimensión que si tú lo abordas solo desde el punto de vista penal, no vas a poder materializar los valores que propende o que buscan las constituciones que dicen ser de Estado democrático, social y de derecho. Entonces, ahí entra la extinción de dominio en algo tan simple. No es que a mí se me antoje preguntar, mira Eduardo, ¿cómo tú compraste este lapicero? No, yo tengo que tener como Estado evidencia, tengo que tener una prueba a través de una investigación y obtenida lícitamente esa prueba de que efectivamente este lapicero en su compra o en su utilización viene o va dirigido a llevar a cabo actos ilícitos que le causan al Estado una conmoción, sean de delincuencia organizada violenta o sean de delincuencia organizada de cuello blanco, como es la corrupción, que no deja víctimas, digamos, afectadas directamente, sino que las víctimas al final es la sociedad toda. Cuando usted está en la cola de la gasolina 8 horas, es producto de que se robaron y chatarrearon a toda PDVSA. Pero tú no lo ves inmediatamente. Pero lo que sí puedo ver yo inmediatamente es que yo como Estado puedo hacer la corrección patrimonial de decirte a ti, tengo evidencia de que este lapicero proviene de una compra de dinero que te dieron en un soborno por tal contrato que tú asignaste. Demuéstrame que este lapicero te lo ganaste lícitamente. Dime si el Estado, un Estado normal,
no puede hacer eso, como ya lo han hecho otras Y jurisdicciones. el deber. Es que es un deber, exactamente. Y tú no lo puedes amarrar a las garantías penales por una sencilla razón. Porque el Estado tiene la posibilidad cierta, a través de las convenciones internacionales y la nueva forma, los nuevos paradigmas, los nuevos desafíos que tiene, que afectan la convivencia social, de poder hacer esa corrección patrimonial. Precisamente para no permitir la igualdad entre los bienes mal habidos y los bienes del señor que habla en la mueblería de abajo, o el transportista que está recibiendo ahorita su paga porque está prestando su servicio, porque eso le da un mal mensaje a la sociedad. Que entonces, si tú te esfuerzas por hacer un trabajo honesto, se te reconoce al mismo nivel del que está involucrado con el patrimonio que de alguna manera se obtuvo vinculado a esa actividad ilícita. De manera pues que la extinción de dominio es una institución latinoamericana muy loable. El tema es los actores que lo están poniendo en funcionamiento, lo están enmarcando, lo están estructurando en práctica, y eso es lo que genera la inseguridad, y eso es lo que genera la profunda la duda. Porque tú puedes ¿Cuál es la segunda intención? Es correcto. ¿Qué hay detrás Porque de esto? si hay una retaliación política en todo esto, te vas a encontrar que efectivamente va a ser una situación muy perversa. Así como se ha pervertido la Constitución, como se ha pervertido el Código Orgánico Procesal Penal, que en su momento era referencia a nivel de Latinoamérica en su implementación por la garantía, así tememos también que posiblemente la extinción de dominio, que no esperábamos que fuera así de eventual y de rápida que apareciera en la sociedad, pudiera ser una herramienta de persecución de segundas política. intenciones. Sí. Y entonces, fíjate tú, eso tiene sus pros y sus contras. Te voy a explicar por qué. Porque la delincuencia organizada, cuando se ve afectada patrimonialmente, ella hace un baremo de costo-beneficio. Incluso hay delincuentes que estiman la posibilidad de ir y pagar condena y ser reo de delito con tal que el patrimonio quede Parte de la inversión. Parte de la inversión, parte del costo que tú vas a pagar. Pero para ellos, la mafia, la delincuencia organizada, el patrimonio es sagrado. Si aquí este Estado implementa la extinción de dominio para perseguirse entre unos y otros del mando de ellos, ¿Qué es lo que suena? puede generar una Es lo que explosión entre ellos. Es lo que Ojo duele. que cuidado, la extinción de dominio puede servir hasta del cambio en Venezuela. Porque si se ponen a perseguir entre ellos y tú le tocas el patrimonio al otro y el otro dice, pero ¿por qué no se lo tocas a fulanito? Porque ese sí está vinculado contigo. ¿Y por qué no tocas a tal? Me vienes a dañar a mí. Yo tengo esta información y tengo esto. Va a comenzar dentro de ellos una procesión por dentro que pueda generar el cambio en Venezuela. Así que no lo veamos como algo, digamos, que de repente nos afecte a todos, porque yo lo que he visto es que ha comenzado a afectarse entre ellos, ¿me entiendes? Y puede generar una implosión entre ellos que no sabemos a qué dimensión. ¿Por qué Tarek no está preso? Es correcto. O porque de repente a Tarek no le han quitado los bienes que de repente gozaba y tenía. Porque Entonces el otro... Si supuestamente es todo un grupo ligado a él, al cual tiene unos bienes brutales, descomunales, ¿cómo es que él primero no está también con su braguita anaranjada investigado y no me dice, oye, le quitamos un carrito, le quitamos un avioncito, nada? Hasta ahora Tarek no existe, desapareció aparentemente. Mira, vale, esto me encanta, este programa y esta explicación, porque aquí hay un grave problema en este país, que la gente desconoce la ley. En general desconocen la ley y desconoce sus derechos y sobre todo desconoce sus deberes. Entonces aquí hay una cosa que, entonces cuando tú ves a gente tan desprestigiada promoviendo estas cosas, tú dices, eso es una rabo de cochino. Sí. Vienen por todo. Extraña. Esto es una rabo de cochino extraña, y la gente primero no le para mucho, no lo escucha mucho, no le interesa mucho, porque está pensando que esto es un truco más. Esto es un truco más. Es importante aclararlo, entonces, que esta ley, la que está promulgada, la que acaban de promulgar, y que tú dices que ya es una ley de la República, ley orgánica, la has estudiado, la has visto. Sí. Es como es. Está bien hecha. El problema es los actores que la van a implementar. Yo te pudiera decir que la Constitución venezolana es referencia de que está bien hecha. El problema es los actores que la van a implementar. Aquí hay un tema ya de ese sustrato subjetivo que tiene la ley, que es
el órgano judicial en vivo, es decir, los actores físicos que la van a implementar, los jueces, el contenido y alcance que va a tener, entonces ya eso pasa a otra nomenclatura y a otra valoración. Lo cierto es que lo que esto hacía falta para el combate de la corrupción. Siempre ha hecho falta, pero ha hecho falta en un contexto donde exista una voluntad política e institucional que esté determinada ciertamente a recibir los costos de caiga quien caiga. Entonces, ya por la referencia que hemos tenido de los demás países, entendemos que efectivamente, cuantitativa y cualitativamente, funciona y ha permitido bajar los índices de corrupción. Bien. Bueno, aquí empezar a bajar los índices de corrupción están tan altos que es difícil, porque yo siempre he dicho, aquí para poder auditar los daños patrimoniales de que se le han hecho a la nación, me suena casi imposible. Lo que es eso. Tú hablabas de 240.000 millones. En el 2016. En el 2016 estaba haciendo estos estudios. Sí. Échale pierna. Y ahorita el último casito es de 30.000 millones. Sí, mira, pero es relativo, es como tú lo veas. Lo que pasa es que lo ves en tiempo real. Hoy estás recibiendo todo lo que es el colapso. Es que yo hablo de 900.000 millones en estos 20 años. Por supuesto, no sabemos hasta cuándo vamos a trepidar en todo esto. O sea, ¿cuál será la lección adicional para que todos estemos conscientes que hay que valorar, más allá del simple formalismo de tener que reformar la Constitución para implementar los mecanismos alternativos y complementarios que nos permiten a nosotros las convenciones internacionales y los valores de la Constitución? ¿Qué tenemos más que recibir? Perder Guyana Esequibo, perder Citgo, monómeros, perder chatarrear, terminar de destruir PDVSA. ¿Cuál es la última lección que tenemos que recibir? Nuestros familiares en el Darién, parte importante en Perú, Chile, Ecuador. Lo que Venezuela nunca había vivido lo está viviendo, y creo que falta protagonismo de los verdaderos actores para, digamos, hacer academia, hacer pedagogía, hacer divulgación de hacia dónde ha ido el mundo cuando llega a estos colapsos. Te pongo ejemplo: Singapur, Suecia eran en su momento países extremadamente corruptos, y hoy en día en los índices de la corrupción o en los índices de combate contra la corrupción son de los primeros, pero ellos tuvieron que llegar a un fondo y decir, mira, de aquí en adelante tenemos que comenzar a subir y tener voluntad política e institucional, que si seguimos practicando las cosas como se hacían antes o con las herramientas que se tenían, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Para eso fundamentalmente es un cambio. Venezuela por supuesto. No, a mí no me va a decir un actor que ha sido cuestionado en su devenir y en su realidad política que va a ser el paladín, el Torquemada o la referencia de decir tú eres culpable y tú también y aquel también. O sea, eso es casi imposible. Dime, Domingo Luis, que nos estaba pidiendo una pregunta. Toda esta conversación ha sido tan interesante que como periodista, oye, me inquietó y digo, oye, yo voy a tener que decir algo aquí porque esto está muy demasiado interesante, ¿no? Pero el doctor Rafael Simón Jiménez Tapia, que debe estar relacionado con Batman, porque Ricardo Tapia. Ese era Roy. Exacto, entonces. Yo como se lo Tapia, vamos a ponerlo mejor. Debe ser familia Ricardo Tapia, ¿no? Dime. Algo bien importante, él acaba de señalar esa extinción de dominio. Y yo lo entrevisté una vez, y le señalé que eso se me parece un poco a lo que se implementó en Venezuela cuando cambiamos de la dictadura de Pérez Jiménez a los gobiernos democráticos. Una bendita o muy conocida comisión contra el enriquecimiento ilícito, y eso no funcionó. Entonces, me parece que de repente eso es pura pantalla. Digo yo aquí bajo mi ignorancia. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Gracias, Domingo Luis. Bueno, él lo estaba diciendo. Bueno, no soy familia de empezando por ahí. Él lo estaba diciendo, de los actores que tienen en la mano esto. Ciertamente, mira, en Venezuela existe la tradición de que cada vez que se hace un cambio, digamos, fundamental
del paso de una conducción política a otra, siempre dentro de lo que va a ser las formas nuevas de llevar a cabo los procesos distintos, se hacen valoraciones con respecto a los patrimonios que han tenido los actores políticos de los regímenes que han sido desplazados. Esto ocurrió con Juan Vicente Gómez, que en 1936 el mismo Congreso hizo una comisión especial que extinguió, en aquel momento, por una comisión especial, se extinguieron todas las fincas y todos los haberes de la familia Gómez en Venezuela, para que tú lo sepas, cantidades increíbles de hectáreas, pero era más fácil enfocar porque eran cantidades identificables, porque no se preocupaban. 7 haciendas. Mucho más, estamos hablando de 60 haciendas. Yo sé. ¿Te imaginas? Y con Pérez Jiménez, ¿verdad? Para ese entonces se llevaron a cabo constituciones de comisiones ad hoc y tribunales especiales ad hoc que llevaban a cabo una investigación y en consecuencia, ya por el hecho de tú ser actor político de esos regímenes, se te confiscaba todos esos haberes. Déjame decirte que el problema en Venezuela también es de terminología, porque con la extinción de dominio y con la evolución del derecho penal económico se ha creado una nueva nomenclatura lingüística y se han puesto las palabras en su justo lugar. La confiscación es una privación arbitraria, no judicializada y por vía administrativa o alejada del debido proceso y del juez natural que te priva del patrimonio. Eso es una confiscación. Y eso fue lo que se implementó con Juan Vicente Gómez, porque lo hizo el Congreso. Con el gobierno, y con el gobierno de Rómulo Betancourt también hubo, el gobierno del 45, del trienio de Betancourt, sí, hubo un tribunal de responsabilidad civil y administrativa que fue creado específicamente para suprimir un patrimonio. Y en 1958, luego, o en 1961, con la puesta en vigencia de la Constitución, en sus disposiciones transitorias, se estableció que los haberes de los actores del perejimenismo inmediatamente eran, de alguna manera, confiscados. Entonces, se utilizaba la palabra confiscación como verdaderamente es la nomenclatura, porque no hay un debido proceso y entonces la persona es privada de su patrimonio. ¿Qué es lo que ocurre actualmente con la extinción de dominio? Tú tienes un proceso que es llevado a cabo por un juez natural, porque es un juez civil, que vas a utilizar herramientas civiles que por ponderación y por necesidad imperativa, en virtud del interés general, le vas a dar categoría de orden público. Y en virtud de ello, tú vas a poder exigir con evidencia, primero obtenida en una investigación, la posibilidad cierta de poder de alguna manera cuestionarle a alguien por qué tiene ese patrimonio o por qué destinó ese patrimonio para ciertos negocios de naturaleza jurídica. Y esos negocios de naturaleza jurídica tienen elementos civiles que, al ser cuestionados en virtud de ser prácticas que la ley de extinción de dominio considera como actividades ilícitas, pueden afectar el centro de gravedad de esas operaciones económicas, llámese de cualquier naturaleza. ¿Y esos bienes venta, se confiscan? No. Esos bienes se extinguen. La palabra confiscación es la arbitrariedad. Con eso quería terminar. Claro. ¿Qué es eso que se extingue? Se extingue. El avión no te... No, se extinguen de tu dominio. El dominio es el uso, goce y disfrute de un bien. Eso es dominio. ¿Y a manos de quién pasa? A manos del Estado. Pero el Estado tiene la obligación de ponerlos en subasta, como hace Colombia, como hace Perú, para que esos recursos sean redireccionados nuevamente ante los que han sido afectados colectivamente. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Ahora, si le hacen una puerta giratoria, ya eso es otra nomenclatura, ¿ves? Claro. Si tú no tienes los niveles de integridad suficientes, las demás jurisdicciones no te van a ayudar en extinción de dominio, porque pudieran temer que cuando te devuelvan el dinero mal habido, llámese Suiza, Noruega, llámese los Estados Unidos, le vayas a dar la puerta giratoria. ¿En qué consiste la puerta giratoria? Que entraron otra vez a Venezuela y volvieron a salir para los mismos paraísos fiscales, pero en manos de las manos
que dicen ser los que iban a redireccionar nuevamente el patrimonio. Pero eso es parte del riesgo a los cuales ha corregido el Perú. Tiene que, Mira, que legislar. Ahora, Eduardo, el Perú no puede ser un ejemplo mayor al de nosotros. Ellos no bajaron del planeta Marte. Y el Perú hoy en día es referencia de que han logrado recuperar y reinvertir socialmente 3.000 millones de dólares en extinción de dominio. Colombia ha logrado redireccionar, o sea, con lo que pasa es que tú necesitas controles, ya eso es otro tema, eso pasa más allá de la acción judicial. Controles que permitan verificar que la comunidad ciertamente que había sido afectada al principio, que no recibió los fondos como debían ser, sea beneficiada directamente. Eso se llama justicia restaurativa. Cuando tú restauras, estableces la situación antes de que se haya producido el daño y logras corregir en el tiempo. Pero lo más importante no es el alcance de las cantidades. Lo más importante es que la sociedad tenga un mensaje, que el crimen no paga, que el delito ni los ilícitos pagan. Ese es el mensaje, porque así los que están de actores económicos o políticos se van a cohibir de llevar a cabo, más allá de lo evidente, las actividades ilícitas, porque sí van a temer que la extinción de dominio llegue a afectarlos patrimonialmente. Perfecto. Caramba, muy bueno para terminar la entrevista de hoy. Muy interesante y muy didáctica. Rafael Simón Jiménez Tapia, el doctor Rafael Simón Jiménez Tapia, abogado, miembro del... Comisión de primaria. Miembro de la Comisión de Primaria del Estado de Anzoátegui. Ha sido asesor de las comisiones de la Asamblea del 2015 y viene realizando este trabajo de este libro desde hace ya tiempo, y sobre esta ley que lo tiene calentico ahora que lo acaban de aprobar, pues, y que a mí me sorprendió que tan rápido hubiera un estudio publicado que nos sale de los actores, como lo llama él, que en este momento lo están moviendo, sino sale de unos estudios jurídicos con asesorías internacionales y demás. ¿Dónde pueden adquirir este libro? Mire, ese libro actualmente se está vendiendo en las librerías de la UCAP, en la librería de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Santa María en Caracas, pero voy a tratar de que ¿Por internet? Sí se puede conseguir, pero por Amazon, y como Amazon no llega a Venezuela, entonces es un tema. ¿Tus redes quieres manifestarlas? Bueno, @Jiménez Tapia y @piso Jiménez Tapia 23. Bien, entonces muchísimas gracias por esta visita. Ha sido de verdad muy enriquecedora, y ahora sé que esto es positivo. Hasta ahora creía que era una rabo de cochino que nos estaban metiendo. Ahora vamos a ver cómo lo aplican. Terminología Chávez, rabo de cochino. Gracias. Saluda a Batman, chicos. Gracias Domingo Luis Díaz, presidente del Colegio de Periodistas, secretario general del Colegio de Periodistas del Estado de Anzoátegui, que nos ha acompañado. Gracias al doctor Rafael Simón Jiménez. Saludo a su padre, que como historiador me ha fascinado siempre, como historiador. Como político ya podríamos discutir algunas otras cosas, pero como historiador ha sido de mi fascinación. Ok, bueno, señores, excelente programa. Van a tener este programa en Instagram, van a tener este programa en Facebook y van a tener este programa en YouTube por Bahía Cumaná. Suscríbanse, porque esta entrevista la vamos a estar subiendo y la vamos a tener, y ustedes las van a poder seguir y ver con calma, con tranquilidad, a la hora que a ustedes les sea más cómoda, los que no lo han visto en directo. Ok, Eduardo Jaime desde bahiafm.net. El programa sigue por bahiafm.net. Ustedes siempre pegados a la mejor señal digital. Los queremos mucho. Chao.